Muy buenas tardes aquí desde Austria en nuestro programa Argentine Wake Up. Mi nombre es Karin Hibaum, soy corresponsal internacional y hoy tenemos un evento muy especial con grandes personalidades de la cultura argentina, de la política argentina. Vamos a estar acompañados por Darío Mengucci, por Marcelo Montes y nuestro gran invitado que es Diego Guelar. Lo conocen todos por su nombre, por su trayectoria, abogado, diplomático. Fue durante mucho tiempo embajador de Argentina ante la Unión Europea y yo voy a poder también dar testimonio que ha sido para mí el embajador más hospitalario argentino con quien he tratado. Me he sentido siempre muy bien recibida, junto también con el comité austríaco con quien íbamos a visitarlo, una excelente persona y también ha sido embajador en los Estados Unidos y en China, entre otros países. Fue becado a los 16 años. ¿Dónde fuiste, Diego, becado? Si me puedes ayudar, ¿en Holanda? ¿Puede ser? Estados Unidos. Estados Por la Unidos. American Field Service. Bien. Así que bueno, él nos va a seguir contando un poco más acerca de su historia y hacía 28 años creo que no lo veía y es un gran placer estar nuevamente con vos hoy, Diego. Gracias. Darío, te paso la palabra, por favor. Bueno, gracias, Karin. Para mí es un honor compartir esta entrevista con el embajador Guerar, 2 veces embajador en Estados Unidos, embajador en Brasil, en la Unión Europea, en China. Cuando el embajador Guerar se estaba yendo de la Unión Europea, me tocó a mí llegar en puesto a la misión. Y la verdad es que lo he seguido durante toda su brillante carrera por sus brillantes análisis precisos, estratégicos. Luego, cuando yo me fui de China, creo que me lo crucé embajador en el Palacio San Martín a punto de ser designado, poco antes de la cumbre de Hangzhou. Yo había llegado de China, me habían trasladado a Marruecos y acababa de llegar a Argentina. Y bien, me hubiera encantado haber estado compartido China con usted, embajador. Yo estaba en Shanghái, en la parte comercial. La verdad que hizo un trabajo brillante y le puso el moño a todo lo que fue la negociación de apertura del mercado de carnes, que tanto trabajo dio para nuestro país. Y yo estrenaría esta entrevista con una primera pregunta casi evidente, ¿no? ¿Qué impacto ve usted que puede llegar a tener este cerrojo que le están poniendo a la exportación de carnes en el mercado chino, ¿no? Luego de tanto trabajo y con mercados alternativos que ya nos precedían, como era el neozelandés, el australiano? ¿Cómo ve usted este lío, no? Y es un tema muy, muy grave. Cuando yo llegué a China en el inicio del 2016, había 8 frigoríficos con autorización para exportar y éramos el 9º proveedor de carne bovina. Cuando me fui, a finales del 2019, había 95 frigoríficos, de 8 a 95 frigoríficos autorizados, y éramos el primer proveedor de carne de China, externa. Este fue un salto obviamente muy, muy, muy grande y generó que en el año 2019 y en el año 2020 el 75-76% de las exportaciones, y esto se proyectó, por supuesto, en este mismo porcentaje al inicio del 2021, fueran a China. Es decir, se transformó en el exportador, en el importador absolutamente hegemónico y con tendencia a seguir creciendo. Fue una etapa de mucho crecimiento. En 10 años atrás habíamos llegado al piso de $200 millones de exportaciones en carnes. En el 2020 llegamos a 3.000 millones. Esto indica realmente un salto extraordinario
Y este tipo de decisiones, por supuesto que poco tiene que ver con el precio local de la carne. Lo que más se exporta a China en la práctica es lo que se llama el garrón de vaca y el brazuelo, que son lo que es el cuarto delantero, que es lo que menos se consume en la Argentina. Por lo tanto, es muy complementario la exportación con el mercado interno. Creo que no hay ningún análisis de por qué se hizo esto, se hizo por criterio de improvisación, como todo lo que hace este gobierno. Y el resultado fue que, por supuesto, interrumpimos el flujo de carne, no solamente con China. Nosotros somos los mayores proveedores de carne kosher a Israel y ocurrió lo mismo. Ha habido una protesta muy seria de la embajadora israelí porque realmente es un capricho. No se puede cortar de un día para otro el suministro, especialmente cuando el importador, sea israelí o sea chino, adelanta del 30 al 40%. Y por lo tanto esto genera, además con total incertidumbre de lo que puede pasar, es un hecho de una locura absoluta. En la práctica, en los 15, 20 días de esta prohibición, lo que pasó con la carne es que aumentó aproximadamente un 10%. Por lo tanto, no tuvo nada que ver el impacto imaginario con la realidad. Así que estamos en una posición muy grave. El mayor daño es al propio exportador, es decir, a la Argentina y a la industria. Por supuesto, genera en China ya la necesidad de cubrirse con otros proveedores. No somos los únicos que producimos carne. Así que es realmente pegarnos un tiro en los pies, para decirlo gentilmente. Yo creo que es un poco más arriba donde nos estamos pegando el tiro. Realmente es un gran absurdo. Gracias, embajador. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Marcelo. Sí, gracias, embajador, por la asistencia. Quería preguntarle sobre algo más estructural, si se quiere, no tan coyuntural, vinculado a la historia, la relación entre el peronismo y China. El peronismo, la Argentina y China, o la Argentina durante el peronismo y la República Popular China, porque en realidad fue el peronismo el que de alguna forma inicia el vínculo. ¿Qué podría decirnos al respecto? ¿Cuál ha sido el balance de esta relación? ¿Cuál era la concepción que tenía Perón respecto a la China en aquel momento de Mao? ¿Y cuál sería su visión hoy, teniendo en cuenta que usted pertenece a ese espacio de alguna forma, históricamente, aunque está ahora más ligado al PRO? Y sobre todo, la pregunta va en el sentido de todos los prejuicios que hay, ¿no?, respecto a la relación argentina con China, ¿no? Lo habrá escuchado a propósito de la pandemia, lo habrá sufrido tal vez usted mismo en su gestión durante la era Macri. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, el primer dato es que el inicio de la relación con China es de 1972, presidencia del general Lanusse. Es decir, hay toda una mitología en la Argentina, hacemos de todo mitología, pero sin tener la menor idea de qué significa los dioses que adoramos. Entonces, lo que no es prejuicio es ignorancia. El péndulo está entre el prejuicio y la ignorancia. Eso hace muy difícil explicar los fenómenos, porque nosotros tenemos un vacío muy, muy profundo. Es como la palabra liberalismo. Yo creo que acá estoy en una reunión donde centralmente la identidad reconocida es el liberalismo. Yo lo siento por ustedes, porque tienen una identidad que no tiene mucho que ver con la realidad en la Argentina. Y eso hace muy complicado explicar el sentimiento o la ideología o la programática liberal en un país como Argentina, que además el término liberal responde a muchas interpretaciones locales y muy diversas. En la Argentina, partiendo que el liberalismo era la ideología proclamada por los gobiernos militares, y en esto no incluyo a ninguno de ustedes como partícipe de las dictaduras
militares. Pero las cosas, las palabras son lo que representan. Hay una ciencia que es la semiótica, que desarrolla el valor de los símbolos, y por lo tanto cuando uno dice algo, hay una representación sobre la palabra que no tiene que ver con lo que uno dice, ¿no? Y ocurre así en todo el mundo. Liberal es el ala izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y es así. Teddy Kennedy es un liberal en términos norteamericanos. No tiene mucho que ver eso con la representación de lo que es el liberal en Alemania. Entonces, como nosotros tenemos, para peor en la Argentina, todo un problema semiótico grave. El Partido Radical, la palabra radical en Francia no tiene nada que ver con lo que es un radical. Es muy difícil explicar qué es el radicalismo. Para peor, los radicales dicen que es un pensamiento de Otto Krause, que era realmente un filósofo de quinto nivel, y por lo tanto es muy difícil de identificar, encima que tiene un nombre que no responde a su realidad, ubicarlo vía Otto Krause. Ni hablar del peronismo, ¿no? Eso desde ya es un imposible al cual yo hace 15 años que renuncié, justamente pues ya no había cómo explicarlo, me aburrí de explicarlo, digo, bueno, que lo expliquen los peronistas, al no ser más peronistas, que vaya un peronista a explicarlo. Y esto tiene que ver con la relación con China. La relación objetiva del peronismo entre 1945 y 1972 fue con Taiwán, no fue con China continental. Tanto que la relación teóricamente de identidad ideológica, que no existió, la práctica demuestra que no existió, porque si no el general Perón debería haber sido el que reconociera a Beijing y al gobierno de Mao. No fue así, lo hizo el general Lanusse. Esto ya es medio confuso, ¿no? para explicar. Después, de 1972 al 2004, fue muy poco lo que ocurrió. Estoy simplificándola y compactándola, pero fue una relación marginal a la Argentina totalmente. Y desde el 2004 sí se lanza, al mismo tiempo que con Argentina, toda la inserción de China en el mundo. Aparece y rompe. En 2004, 2005, irrumpe China en el mundo y pasa a ser de un país lejano, desconocido, rural y pobre, un camino muy acelerado que en 20 años lo pone a disputar el primer lugar en el mundo con Estados Unidos. Ahí curiosamente se produce, yo diría, cierta cuestión de Estado. O sea, la realidad es que empieza una relación en el 2004, hoy ya tenemos, si tomamos el 2021, 17 años de continuidad, y hubo continuidad. O sea, entre la presidencia de los Kirchner, la presidencia del presidente Macri, se da una dimensión no ideológica, muy concreta, que va creciendo, que pega un salto adelante durante la presidencia de Macri, muy notable, y una verificación de una gran complementariedad. Nosotros tenemos problemas de complementariedad con Europa y con Estados Unidos. No tenemos problemas de complementariedad con China. Pero como nosotros tenemos una gran capacidad de arruinar todo lo que tocamos, es una cosa muy, muy curiosa, metemos el debate ideológico. Entonces, si estamos con China o con Estados Unidos, ¿no? Claro, cuando uno no tiene identidad es muy difícil identificarse por la ideología de los otros, porque yo no tengo la menor duda que nosotros no somos ni europeos, ni norteamericanos, ni chinos. Tenemos que identificar nuestra identidad desde nosotros. Ese siempre es el problema de cuando uno desconoce su propia identidad. La Constitución de 1994 fue un intento interesante de definir nuestra identidad, porque ahí primero fue la primera Constitución que votamos por unanimidad. Esto no ocurrió ni con la histórica del 53-60, ni con la peronista de 1949, que fueron constituciones del ganador al vencido. En 1994,
desde el coronel Rico a Chacho Álvarez, todos votamos lo que debería ser un proyecto nacional, finalmente una identidad combinada, donde estaba muy claramente planteado los derechos individuales, donde había muy claramente una conciliación entre esos derechos individuales y los derechos sociales y la capacidad de regular los derechos individuales defendidos, pero con la posibilidad efectivamente de poner al bien común por encima del derecho individual sin desconocer los derechos fundamentales individuales en un nivel de equilibrio que a mi juicio no tendríamos motivo para modificarlo. Pero había una tercera pata muy importante, artículo 75, inciso 24, que reconocía la integración, es decir, al Mercosur, como una oferta de nueva identidad de nación de naciones a nuestros vecinos y socios de la región, y le dimos carácter supralegal. Esto es un hecho muy audaz como planteo. La Constitución argentina estaría preparada si eventualmente los presidentes se reunieran en Asunción o en Brasilia o en Buenos Aires y decidieran constituir la Unión Sudamericana o la Federación o la Confederación, distintos niveles de unión, nosotros no necesitaríamos modificar la Constitución. Es un dato extraordinario que se lo tragó la historia. Hoy creo que yo lo tengo que explicar y lo explico mucho como si fuera un dato desconocido y debería ser fundacional y debería ser nuestra identidad. ¿Por qué? Porque identificamos un proyecto de nación de naciones como nuestra propia identidad, no como una vinculación de libre comercio, de unión aduanera, no, un dato muy central de identidad constitucional que especialmente en un país que vivió negando sus relaciones de vecindad o con grandes conflictos prebélicos con Brasil o con Chile, fue un salto histórico extraordinario si lo hubiéramos dado. Que lo escribimos, lo firmamos y nos lo olvidamos. Entonces, ese dato nos causa un enorme daño porque seguimos discutiendo de dónde somos. ¿Somos europeos? Si tenemos una ligación fundamental y de alineamiento con Estados Unidos, y algunos ya si China es una alternativa a Estados Unidos. Bueno, es terrible eso, porque como es todo falso, eso es entrar en un debate absolutamente irreal. La Constitución dice lo que somos, o sea, somos una región dentro de una región y donde le proponemos a nuestros vecinos ser una nación de naciones. Eso debería ser nuestra identidad. Desde ahí deberíamos pensar cómo nos relacionamos en algunos temas por los mismos motivos, en otros por diferentes motivos con el resto del mundo. Y hemos hecho avances en eso. La negociación que a mí me tocó como principal negociador en 1995 del acuerdo marco para negociar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, de hecho de ahí coincidimos con Karin, fue extraordinariamente importante. Llevó mucho más tiempo, 6 presidencias y 25 años. Pero en la propia demora marca una cuestión de Estado. O sea, 6 presidentes marcharon adelante y logramos una negociación que es la más importante que ha hecho Argentina, la más importante que ha hecho Brasil, pero algo que no se puede escapar en este análisis. Es la negociación más importante encarada por la Unión Europea. Es una asociación de libre comercio que representa 850 millones de habitantes. O sea, está claro que es muy importante. O sea, si es la más importante de Brasil, es la más importante de Argentina y es la más importante de Europa, bueno, estamos hablando de una negociación muy importante que rompe el aislamiento de Brasil y de Argentina con el resto del mundo y nos abre la puerta por un ejercicio que hemos hecho con Europa, donde hay reconocimiento de asimetrías. Nosotros logramos entrar rápidamente y Europa, conforme a los productos, da 10 y 15 años de tiempo para que sea lo inverso, o sea, no hay una apertura inmediata. Creo que es muy realista. La negociación puede siempre ser perfectible, pero conceptualmente está incluida la simetría entre las dos regiones y la posibilidad de ir ajustando esas asimetrías en un plazo
muy razonable de tiempo. Esta es una experiencia fundamental para lo que yo creo que debería seguir haciendo el Mercosur, que es hacer una negociación de libre comercio con Estados Unidos y con China. Yo diría que es Argentina año verde, pensar en un Mercosur que tuviera relaciones de libre comercio con los tres grandes actores contemporáneos, e indudablemente eso significaría millones de turistas, gran acceso al crédito, obviamente un gran acceso a la inversión. Es una Argentina año verde, en incorporación plena a las cadenas de valor globales. Yo creo que sería un salto que yo no veo ningún impedimento salvo nuestra propia estupidez. O sea, nosotros somos esclavos de nuestra estupidez. Yo siempre digo que el enemigo de los argentinos está en el baño. ¿Por qué está en el baño? Porque analizados psicológicamente, recuérdenlo ustedes, cuando uno entra al baño, no mira ni el inodoro ni la ducha. Mira el espejo. Es una relación inmediata. ¿Por qué? Porque en el espejo uno se encuentra a uno mismo. Ahí está el enemigo. En el baño, en el espejo, y todas las mañanas nos encontramos casi con nuestro enemigo exclusivo, nosotros mismos. Después inventamos toda suerte de consideraciones. Es decir, ahora estamos discutiendo eso, si el socio estratégico es China, y la verdad, tenemos parada toda la agenda con China. Yo tengo una sesión de trabajo con el embajador chino en la Argentina el próximo martes, donde la preocupación de China es que tenemos toda la agenda parada, pero desde el discurso oficial le estamos diciendo a la gente que somos socios privilegiados y estratégicos de China. Entonces ustedes que son liberales y prooccidentales, uy, ¿a dónde va? Viene la invasión china o nos vamos a entregar y China nos va a copar. No existe eso desde China o desde Israel. La palabra es más locuaz la embajadora israelí que el embajador chino. Si no, el embajador chino debería decir lo mismo que dice la embajadora israelí. Llueven los conflictos con Estados Unidos, nos hemos pronunciado en contra somos el único país en el mundo hoy que se pronuncia en contra del libre comercio. El abanderado del libre comercio en el mundo hoy es China, que acaba de fundar en diciembre pasado la mayor asociación de libre comercio, que es la de la zona Asia-Pacífico, representando 2.200 millones de habitantes y más del 30% del Producto Bruto Mundial. En este mundo donde todos los países mínimamente sensatos disputan por participar en acuerdos de libre comercio bilaterales, interregionales o globales, nosotros nos damos el lujo, a través del inútil de Felipe Solá, porque lo ha hecho expreso, no lo digo yo, lo dice, ese ser absolutamente en condiciones de inimputabilidad, que el libre comercio no responde a las necesidades de Argentina. Y lo estamos trabando. Somos presidentes del Mercosur. En algo, sé que lo repudiaron en Salta, creo hoy o ayer, a nuestro presidente, hizo un viaje muy comunicado, un esfuerzo de comunicación, va a encontrarse con el presidente de Portugal, el presidente de España, el presidente del gobierno de España, el primer ministro italiano, el presidente francés, y siendo presidente semestral del Mercosur, nunca mencionó el acuerdo de libre comercio. Entonces, por favor, revisen la enorme comunicación que hubo en ese viaje. No hizo referencia a un tema central que tenemos pendiente, habría que ratificarlo parlamentariamente, y debería haber sido motivo central de su viaje. Y tampoco tocó el tema 2, que uno lo puede decir que es el número 1, que es las vacunas. Tenemos una crisis de suministro de vacunas que nos hemos dado el lujo de rechazar el ofrecimiento de Pfizer, que a mi juicio hace caer este gobierno claramente en el delito de lesa humanidad. Hay como mínimo 20.000 argentinos sobre los 85 que van a ser a fin de mes, 100.000 muertos, que deberían haberse salvado por haber tenido vacunas a tiempo. Las tuvimos y este gobierno lo rechazó y no nos da ninguna. Debe tener sus motivos ocultos, oscuros y delictivos, pero no hay ningún
motivo para haber rechazado el ofrecimiento de Pfizer. Y esto no es hacer lobby para Pfizer. Si hubieran rechazado un ofrecimiento del mismo tipo de Sputnik o de Sinopharm, yo haría la misma calificación. No tiene que ver con la marca de la vacuna. Entonces, efectivamente estamos en una etapa de confusión total. Es decir, los ejes centrales de lo que debería ser nuestra política exterior, que es la consolidación de la integración regional y desde ahí una muy decidida actuación que tiene características diferentes. Con Estados Unidos tenemos muchas cosas en común. A mí me tocó negociar como embajador la condición de aliado extra-OTAN, Argentina como principal aliado extra-OTAN de los Estados Unidos, y yo estoy muy contento y orgulloso de haber encabezado esa negociación. Nos da un nivel en temas de seguridad, de combate al narcotráfico, al terrorismo internacional, una posición, una responsabilidad que además está de la mano de los dos grandes atentados que sufrimos y que fueron, la verdad, el ensayo de lo que después sería, 6 años más tarde, el atentado de las Torres Gemelas, etc. Pero los dos primeros atentados, los más grandes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron en Buenos Aires, la Embajada de Israel y el edificio de la AMIA. O sea que tenemos un campo enorme, que yo creo que es fundamental en la vinculación con Estados Unidos y que no pasa por la realidad, no porque yo lo diga, hoy ya no pasa por la inversión, fue importante, pero hoy no lo es, ni por el comercio, que es un socio menor en términos comerciales por cuestiones competitivas, no por una posición antinorteamericana. Yo estoy orgulloso de haber sido el negociador de este estatus que tienen 8 o 9 países en el mundo, que nos da una posibilidad de equipamiento muy importante a nivel militar y de fuerzas de seguridad, con elementos en común, de valores compartidos, en lo cual yo creo que es, sin lugar a dudas, una relación que hay que cultivar, cuidar y desarrollar. Con Europa, bueno, 25 años el primer acuerdo de libre comercio importante. Creo que ahí hay un campo desde lo cultural, histórico, los barcos, como diría nuestro ocasional presidente, que no tengo que explicarle a ustedes la vinculación que tenemos con Europa. Por lo tanto, Diego, ahí tenemos para... ahí Sí. te quiero interrumpir. Yo me acuerdo cuando estábamos, que yo también estaba, fue el momento que estuvimos conectados juntos en Bruselas, donde yo estaba en el tema desde la Unión Europea, desde Austria, que se estaban negociando. Yo me acuerdo, no sé si era el 95, primero vino, ¿te acordás? Vino Menem a Europa, que fue recibido en Austria, donde él también se reunió acá en Austria con quien había sido en ese momento Bundeskanzler, canciller de Alemania, aquí en Austria también para abrir tratados de bilateralidad entre Austria y Argentina, y después se llevaron a Bruselas los tratados que no era solo entre Argentina, digamos, el Mercosur y la Unión Europea, que queríamos también hacer las zonas francas. ¿Te acordás que era el puerto de Ingeniero Guay, el Río de la Plata, junto con Copperluca, me acuerdo, con Trieste? O sea, abarcar la zona, digamos, no solo de la Unión Europea en ese momento, sino también de Eslovenia, Croacia, Italia, Ámsterdam, para que hubiera ahí unas zonas francas con libre comercio. Y también me acuerdo que no lo mencionaste, que yo no sé qué pasó con la NAFTA, o sea, queríamos abarcar Mercosur, NAFTA, Unión Europea, y que hubieran las mismas condiciones, tanto de migración como de libre comercialización. No sé qué pasó luego ahí. Bueno, en ese momento la relación con Europa iba a la cabeza, iba adelante de la negociación NAFTA. Sí, después, claro. ¿qué ocurrió? En el campo de las confusiones mentales, en Brasil y en la Argentina dijeron hay que parar. Por eso, entre 1995, que se firma el acuerdo marco, fue recién en el año 2000 que se lanza el inicio de la negociación. ¿Por qué por 5 años no hubo ninguna actividad? Porque la ideología, llamémosle pro-norteamericana, dijo no nos metamos con Europa porque lo prioritario es hacer... A ver, ¿se congeló? ¿Te congelaste, Diego? La relación con
con el NAFTA, el acuerdo. ¿Hola? Hola, sí, la ¿Ustedes me última escuchan? parte, Hola, hola. hola, sí, te Bueno. escuchamos. La última parte no se te escuchó porque estabas un poco congelado. Bueno, entonces, en 5 años, desde el 95 que firmamos el acuerdo marco, hasta el 2000, primó una decisión brasilero-argentina que había que suspender porque con esto amagábamos con el peligro de la relación con Europa para influir en Estados Unidos y marchar hacia el NAFTA. Eso no se concreta porque llega finalmente en el 2003 Néstor Kirchner. Recordemos la cumbre en Mar del Plata, donde al mismo tiempo se hace una contracumbre piloteada por Chávez y realmente nos dedicamos a insultar a Estados Unidos y a plantear que el libre comercio con Estados Unidos era contrario a nuestro interés. Entonces, acumulamos energías negativas. Primero, no desarrollamos Europa y después neutralizamos el acuerdo hemisférico. Ahí, con Kirchner, entonces dijimos, bueno, volvamos a Europa. Pero lentamente y con mucha dificultad, porque los lobbies proteccionistas en la Argentina, empresarios, siempre jugaron en contra. Fue muy difícil hacer la relación, de avanzar en la negociación comercial con Europa. Todo esto, China no existía. China aparece en el escenario, yo diría, fuerte a partir del 2014. El primer viaje de Xi Jinping, donde muy claramente quiere avanzar, nos ofrece un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ya venía madurando la operación de venta de soja, que realmente hasta el año 2005, 2006 no existía, entonces aparece China en nuestro escenario. Claramente la relación con China no es una alternativa, sino que es un complemento. Para nosotros China es una economía complementaria que tiene claramente a la cabeza un dato de aprovisionamiento de alimentos. Hoy el Mercosur más Chile somos el 30% de la totalidad del alimento extranjero que compra China. Eso solo ya nos coloca en la agenda. Pero no es solamente eso. Yo ayudé a que una empresa nueva que se llama Satellogic, que vende datos satelitales, firme su primer contrato con la provincia de Hunan para el monitoreo satelital de su producción agrícola. Es decir, no es solamente vender soja o carne, es vender información satelital, por ejemplo. Es decir, tenemos un espacio enorme a recorrer en la relación con China. El tan cuestionado observatorio de Neuquén es una pieza importantísima. Ustedes saben que si hacemos un pozo en Beijing, empezamos a cavar. Hacemos todo lo largo del mundo, terminamos, ¿saben dónde? En Río Negro. Estamos en exactamente la antípoda geográfica. ¿Qué significa esto? Para el programa espacial chino, que incluye mandar delegaciones humanas tanto a la Luna como a Marte, durante la mitad del tiempo están del otro lado. O sea, necesitan una observación en el lado opuesto. Eso es el valor del observatorio del espacio lejano en Neuquén. Marca una complementariedad. Ya la misión que se hizo al lado oscuro de la Luna no se podría haber hecho sin el observatorio chino en Neuquén. Pero todo es un dato de complementariedad. No está al servicio de la guerra, de nada. Marca complementariedades que lo podemos cumplir, yo diría, punto por punto. Yo abrí todos los protocolos que estaban pendientes. Esto incluye uva de mesa, arándanos, cereza, miel, arvejas, limones. Uno suma eso y son varios miles de millones de dólares de productos impactando en todas las economías regionales. Le doy un número solo. En el año 2010, Chile hace su primer exportación de cerezas a China, que era no solamente
la primera exportación de cerezas, sino era la apertura del mercado. No se conseguían cerezas. Fue un dato muy audaz de Luis Schmidt, actualmente por segunda vez embajador de Chile en Beijing, que logró juntar $450.000 en cerezas. 350.000 eran de sus propias fincas y 100.000 de una finca de un primo. Todos decían que estaba loco, que se le iban a podrir la cereza, que no había mercado, que no se sabía el gusto de los chinos. O sea, no fue ninguna utilización del carro, fue una extraordinaria operación. Tanto es así, estamos hablando de 2010, $450.000. ¿Saben cuánto se exportó el año pasado? 1.600 millones, de $450.000 a 1.600 millones. Nosotros podemos vender otros 1.600 de cerezas argentinas, ya tenemos el protocolo, de arándano, de miel, insisto, de arvejas. Ustedes saben que las arvejas en China se usan como snack en vez del maní. Se aromatizan, algunas son muy picantes, otras sin picantes, se tuestan la arveja y es como si fuera el maní, en cantidades, bueno, toneladas de arvejas. Entonces, este paquete de protocolos, yo recuerdo que mis amigos se burlaban cuando yo le daba importancia al protocolo de la cereza, diciendo, dejate joder, ya sos grande, ¿qué carajo importan la cereza? Hay temas importantes, ¿cómo vas a hablar de la cereza? No, ¿cómo que no? En la Argentina hoy los chilenos exportan lo mismo que nosotros en carne, en cerezas. Entonces multiplicamos y son espacios extraordinarios. Esto marca la complementación. O sea, hay una complementación entre el desarrollo de nuestras economías regionales y China como mercado que no tiene nada que ver con la ideología. Yo no quiero vivir en el sistema chino de ninguna forma. Nuestros valores, los que tienen ustedes, los que tengo yo, son los mismos. El sistema chino, no comunista, porque el sistema cada vez es más chino y más duro en términos de verticalidad, no de dictadura. No hay democracia. En China nunca lo hubo, no sé si la va a haber. Es un sistema que viene de Confucio, que se basa absolutamente en el respeto al orden establecido. Para los chinos, los valores no son democracia o dictadura, un permanente debate occidental y muy, muy rico, es orden o caos. El orden está bien, el caos está mal. Entonces, muchas veces de haber escuchado el concepto confuciano de la armonía. Bueno, nosotros pensamos en la armonía y pensamos, bueno, nos reunimos los amigos, sacamos un porro, un poco de vino, ponemos música, hacemos flower power. No, eso no tiene nada que ver con el concepto chino. La armonía es uno manda y los demás obedecen. Eso se llama armónico. Entonces, es un pensamiento diferente y tenemos que entenderlo, y yo creo que en eso no tiene nada que ver con la complementariedad del mercado. La palma de Baguat. El chino se basa, o sea, si uno va interpretando las culturas, la palma de Baguat, que es digamos, el arte marcial más complejo de China, ¿no? Que ahí cuando uno observa, interpreta los artes marciales y la conducta, la disciplina que tienen, es la forma y filosofía de vida de ellos, en lo personal y también en la comercialización. Claro, pero en el dato concreto nuestro, lo dejamos ellos con su filosofía. A nosotros lo que nos interesa es venderle arveja, miel, arándano, carne. Está claro la complementariedad. En el resto no tenemos nada que ver. Yo no creo que valga la pena discutir un tema en el cual no tenemos nada que ver y que ellos sigan con su pensamiento de concentración del poder, verticalidad, etcétera, nosotros vendiéndole el producto. Creo que en esto no tenemos que optar por el sistema de valores norteamericanos o chinos. No, es el nuestro, está en nuestra Constitución, sencillamente es nuestra identidad y por lo tanto no tenemos nada a negociar, ni a intercambiar, ni a quid pro quo de ningún tipo en relación a China. Hay un dato de complementación económica muy interesante y me parece que tenemos que ocupar ese espacio y tenemos un espacio muy importante con Estados Unidos. El mejor caso en esto es ver que Chile o Brasil o Uruguay tienen una relación mucho más estable con Washington. Y el primer socio comercial de Chile o de Uruguay
o de Brasil, es China. Está resuelto. No tenemos nada para discutir. Podemos tener una relación intensísima, y tenemos que tenerla con Estados Unidos, y podemos tener una complementariedad de mercado con China sin lugar a duda, y tendríamos que estar desarrollando el acuerdo que tenemos de libre comercio con Europa. No tenemos que optar entre Europa, Estados Unidos y China. Tenemos que entender que esas tres relaciones enriquecen nuestra capacidad de vinculación con el mundo, y que siempre el ámbito central de nuestra identidad es la integración, que es a lo que el mayor esfuerzo, si nosotros no hacemos el esfuerzo integrador y no entendemos que valemos mucho más como 15 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de habitantes, y la quinta economía mundial, eso es el Mercosur. Esa dimensión modifica totalmente nuestra vida cotidiana, la generación de empleo, los niveles de inversión, todo en una dimensión tan grande que no resiste el menor análisis. Yo no entiendo muchas veces qué es lo que discutimos en la Argentina. Cuando tenemos un escenario único tan claro, solo tenemos que poner la primera, largar temprano a trabajar y terminar cansados al fin del día, y solo preocuparnos por trabajar, producir. Tenemos 110 mercados, hoy no tenemos ningún problema para colocar nuestros productos. Lo que pasa es que no tenemos más productos. Podríamos producir 5 veces más y tendríamos todo vendido. Estamos en el mejor de los puntos. Sobra dinero en el mundo, la tasa más baja de interés en la historia, y los países que despiertan confianza se pueden endeudar al 2-3% anual. Es decir, tenemos las mejores condiciones, salvo el espejo. Lo que nos traiciona es abrimos la puerta del baño, miramos el espejo y ahí encontramos el enemigo. Y esa es nuestra única limitación. El resto tenemos todo resuelto. Es muy triste, pero es así. Embajador, cuando yo me estaba retirando de Bruselas, ¿usted se acuerda de Damián Hernández? Damián, dame algún dato más. Damián Hernández era el director para el Bureau Mercosur, dentro de la comisión. Gran amigo de la Argentina, un personaje, un verdadero nexo dentro de la comisión. Yo me acuerdo que en una conversación así muy, muy privada, cuando se acuerda en el 2006 se estaba muy cerca de cerrar el acuerdo, estaba Labaña en ese momento embajador. De embajador, y en algún momento dijo, Darío, mira, me parece que, porque estaba en plena ampliación, o sea, estaban transfiriendo todo el acervo comunitario a los países dentro de la ampliación europea. Me dijo, mira, Darío, si no se firma ahora, esto no se va a firmar más. Porque una vez que se amplíe al este, ustedes como Mercosur van a pasar a ser una segunda opción, no la primera opción. Claro, porque toda Europa Central es competitiva, claro, en términos de abastecimiento. La verdad es que cuando yo lo veía emocionado a Foría anunciarle a Macri de que se había firmado el acuerdo, yo no sabía si reírme o llorar, porque eso habían pasado 10 años desde que yo me había ido de ahí, y recién estábamos firmando el acuerdo y los franceses ya estaban diciendo que no iban a ratificarlo. No, y hoy sigue en duda. Entonces, especialmente con una Argentina que lo traba. Yo me pregunto si los europeos, como tal, me refiero a la Comisión, no al pueblo europeo, sino a la Comisión Europea, no ve que nosotros en realidad estamos tomando como opción a China, y también dejando de lado el acuerdo, ya hacerlo por inercia, no por convicción. Porque en realidad nosotros estamos sirviendo en cierta manera de abastecedor alimentario, hasta esta grandísima idea que tuvieron de cerrar el mercado de carnes, y ahora presumiblemente también el del cerdo. Bueno, hoy no estamos haciendo una opción por China, estamos poniendo en riesgo. No es verdad. No, exacto. No importa lo que haya conversado el presidente con la pintora mendocina, que no creo que haya sido sobre los acuerdos comerciales en el mundo, pero al margen de lo que él sueña, fantasea, piensa seguro que no,
No es cierto que China esté planteado al día de hoy. A mí no me puede preocupar eso porque sé que no es cierto, que al contrario, hoy estamos poniendo en peligro una relación complementaria muy importante. O sea, no es que estamos haciendo una opción ideológica ni geoestratégica con China. Estamos poniendo en peligro esa complementariedad práctica de la que estoy planteando y está en riesgo. Quiere decir que no estamos yendo a ninguna alternativa. Hoy nos estamos cerrando todas las puertas, estamos dinamitando, salvo Nicaragua, Hamas, sí, Venezuela, Bielorrusia. Eso, sí, será eso el lugar donde el presidente planteará vender las pinturas hiperrealistas de esta artista mendocina que tanto ha impactado en su psique, ¿no? Pero salvo ese tipo de lugares, está claro que no estamos haciendo nada positivo ni en relación a nuestros vecinos, ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a China. El resto es esta cosa de un relato mentiroso, pero sin lugar a duda no hay ninguna acción para preocuparnos respecto a que estemos vendiendo el alma al peligro amarillo. No hay nada de eso. Usted escribió un libro que se llama China, la invasión silenciosa, recuerdo, poco antes de partir como embajador. Yo quería volver al tema de lo que usted señalaba sobre el modelo chino, ¿no? Ancestral. A mí me parece que el modelo chino, en tanto siga siendo exitoso, y ha probado ser exitoso en las últimas décadas, no va a presentar ningún peligro, ninguna plaza de Tiananmen. En eso coincido con usted. Ahora, me parece que también en algún punto China va a enfrentar un cuello de botella y no sé si a nosotros esa ensoñación que tenemos por venderle a China y solamente a China, renglón aparte lo de la carne, va a poder seguir siendo viable. No, pero yo le ahorro el camino. Le prohibimos la venta de carne a China. No hay una ensoñación, hay todo lo contrario. Este gobierno ha boicoteado la relación con China. O sea, estamos en la antípoda de ese peligro. O sea, yo creo que por eso, por supuesto, un planteo razonable para Argentina es tener las relaciones abiertas con los tres, no dedicarnos a aprovisionar a China, pero tampoco boicotear a China. El peligro que hoy tenemos es que estamos por lograr que se cierre el mercado chino, no que sea nuestro cliente único. Honestamente, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero no creo que hayan siquiera pensado lo que estaban haciendo cuando prohibieron la exportación de carnes. Pero sin lugar a dudas... Pensaron en bajar los precios internos y no en lo que pasaba con los mercados externos. Me parece que el razonamiento fue mucho más básico. No, pero partamos de la decisión que este gobierno no piensa. Bien, estamos de acuerdo. Entonces actúa sin pensar, porque esto ha sido una locura. No es que lo digo yo. Queda claro que si hizo este desbarajuste externo para bajar el precio de la carne y encima el precio de la carne aumenta, no saben de lo que están hablando. Pero no saben de lo que están hablando en nada. Se paralizó todo el programa de energías renovables, que ha sido, yo diría, quizás el mayor acierto de la administración de Macri, fue el programa de energía eólica y solar. Programa enorme, que entre otras cosas está Cauchari en Jujuy, como expresión claro, que es el paño de energía solar más importante de América Latina. Teníamos un campo extraordinario de desarrollar y lo hemos paralizado. Vaca muerta está cada vez más muerta, la pobre vaca, que la descubrimos en el año 1940. Es una fantasía de nuestra ineptitud, que tiene 80 años de descubierta. Y ahí está, y seguimos hablando de algo que no hacemos. Entonces, el problema nuestro está en el hacer y en multiplicar la producción. El tema que si se hace minería, se arruina el agua. Bueno, miremos la experiencia australiana, canadiense, sudafricana, está resuelto. Uno puede hacer minería preservando
el agua y tener muy buen vino y explotar la riqueza minera. No nos pasa a nosotros. O sea, es obvio, ¿cómo vamos a tener un gobierno que piensa si no tenemos una dirigencia que piense? Sería muy raro que el gobierno pensara y que la dirigencia económica, social, no lo hace. Sería realmente extraordinario, sería inaudito que tuviéramos un gobierno que piense cuando tenemos una clase dirigente que no piensa. Por eso avala este tipo de cosas. Y al final la gente de a pie que no lo deja ir al presidente a Peguajó, o vecinos de Salta que lo abuchearon, no es la clase dirigente. La clase dirigente en la Argentina es totalmente cómplice y productora de los malos gobiernos. ¿Qué mejor oportunidad que puede haber tenido que la presidencia de Macri, que la verdad fue un hobby de Macri, no fue que la clase dirigente empresarial impulsó? No financiaron la campaña. La clase dirigente empresarial le ponía más plata a Scioli que a Macri. Entonces no era el gobierno de los ricos representativos, del ansia de la clase empresarial de chuparle la sangre a los pobres. No existe eso. O sea, nosotros estamos en una nube de gas permanente. Sí, por por decirlo supuesto, de alguna manera. hace que estemos navegando a ciegas permanentemente. Ese navegar a ciegas, por supuesto, la democracia es muy representativa. Aquel que dice que uno tiene el gobierno que merece, es verdad. Es así de claro. No nos pasa de casualidad. Esto es la gran reflexión que tiene que tener la clase dirigente y dejar de echarle la culpa al que está abajo. Lo que pasa en los países es siempre producto de su clase dirigente, no de su base social. Yo he aprendido 30 años girando por el mundo que la gente de base es toda igual. Un chino que camina por Shanghái es igual que un argentino que camina por Rosario, o un francés. Ahí no hay grandes diferencias. La condición humana y la naturaleza humana se tocan espontáneamente. Y son sensibles al caos y sensibles al orden, sensibles a lo lindo y sensibles a lo feo. El género humano es prácticamente el mismo, con conductas muy similares. Lo que cambia es los que están a la cabeza. Hay una obligación, y esto no es hacer elitismo, es lo que caracteriza a todas las sociedades. Nosotros hablamos Francia, cuna de la cultura, el primer censo que se hace en el mundo es el que ordena Napoleón en 1804. El 75% de los franceses eran analfabetos en 1804. Y miren toda la cultura pre-1804 que tenía Francia. Es decir, cuando uno habla de la cultura, habla de la cultura de élite. Esta es la verdad en todos los países del mundo. Entonces, la cultura que va adelante, la que tira de la piola, desde arriba, es la que caracteriza lo que es un país. Donde hay una clase dirigente importante, un país marcha para adelante. Cuando no se alinean los planetas y no hay clase dirigente para hacer eso, se va para atrás. Yo no juzgo a los países por sus pueblos, porque los pueblos para mí son todos muy parecidos. Las dirigencias son las que hacen la diferencia o deberían hacer. Yo les tengo que pedir que me perdonen, pero ustedes saben que ahora uno es esclavo de los Zooms y yo me paso más tiempo del que me gustaría. Espero que cuando todo esto pase podamos hacer una reunión presencial, venga Karin y tengamos posibilidad, y dejo abierto, por supuesto, este diálogo, y espero que nos volvamos a encontrar, y espero no haber dicho muchas tonterías. No, muchísimas gracias, Diego. Vamos a seguir ahora haciéndole preguntas a Darío Mengucci también, que han quedado abiertas. Muchísimas gracias por tu tiempo, y sí, te agradecería que podamos nuevamente vernos presencialmente y también por una nota que te quiero hacer para la tele europea. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto, Gracias. Diego, gracias. Bueno, Darío, vamos a seguir. Entonces, me voy a traer, porque vos también fuiste embajador frente a la Unión Europea y a China. No embajador, no he llegado a embajador, he tenido mi misión allí, pero bueno, no has tenido embajador.
Bueno, Sí, fui gracias. jefe de la sección comercial y de inversiones en Shanghai, cosa Buenísima. que me exponía a atender a unos 400 millones de personas como consumidores de productos, potenciales consumidores de productos argentinos. Un Bien. desafío realmente prodigioso, imposible de cumplir. Por cada reunión que teníamos había 20 chinos y yo del otro lado. O sea, Bueno, bastante difícil de... así que yo voy a dejar después que ya te pregunte el público, pero yo tenía ciertas dudas, porque claro, yo desde el 2003 en adelante no viví nada de la realidad argentina. Estaba muy ocupada con todo lo que era Europa y los países Balcanes, ¿no? Por eso fue como que después la apertura de todos los países que era la Unión Soviética, que se vinieron acá, que era atajar siempre distintas culturas, ¿no? Entonces me dediqué más a lo cultural y no a lo comercial. Pero me quedó muy poco claro, porque en el año 95 yo dije, cuando vino Menem, hubo un acuerdo que él había cerrado con Austria-Alemania de bilateralidad, libre comercio, también habíamos hecho tratados de educación, ¿sí? Y después el tema de que me quedó a mí inconcluso, ¿qué sucedió con el NAFTA, con el Mercosur, digamos, y con la Unidad Europea, la Unión Europea? Ustedes le dicen Unión, nosotros le decimos Unidad Sí, Europea. ¿Por sí. qué no se pudo llevar eso a cabo? ¿Fue eso que realmente cuando ingresó Néstor Kirchner tiró todos esos tratados que llevaron tantos años de trabajo frente a la Unión Europea? Bueno, el primer cimbronazo, efectivamente en el 95, cuando arranca el Mercosur, ya la Unión Europea pone el foco porque era un gemelo. Y eso impulsó rápidamente el interés de la parte europea por un acuerdo marco bilateral. Sí, El, el primer patinazo que se pega Argentina fue el 2001. Allí los europeos empezaron a mirar con cierto recelo que, bueno, que las cosas no eran tal como se veían. O sea, la marcha firme que habíamos visto desde el año, digamos, desde los 90, con el consenso de Washington, ese paralelismo, ese andar sobre rieles que nos venía llevando hasta la primera década, el primer patinazo fue en el 2001. Ahí la Unión Europea empezó a mirar con un poquito más de cuidado. El segundo patinazo fue el default. O sea, nosotros defaulteamos a los bancos alemanes, a los bancos mm, japoneses, al Club de París. Dejamos sin pagar a medio mundo. Eso no puede caer bien en ningún lado. Lo que la clase política y dirigente argentina no entendió nunca, y tampoco lo entendió Macri, no me estoy refiriendo solamente al pre-macrismo, es que cuando vos vas dando vueltas por el mundo y decís, bueno, soy Macri, ahora vamos a ser nuevos, vamos a ser buenos y vamos a pedir plata, y ese fue el primer gran error de lectura de Macri, que acá iban a llover las inversiones, los brotes verdes. La señora Merkel le puede decir que sí a Macri, pero se da vuelta, lo mira al Deutsche Bank, y el Deutsche Bank le va a decir, nein, a mm, mí no me va, porque la plata no es de Merkel, es del Deutsche Bank. Entonces, exactamente, sí. hay una confusión ahí que yo nunca terminé de entender cómo no la percibieron y pensaron, apostaron a un modelo de inversión extranjera como si los bancos se olvidaran que uno no le paga. Una cosa muy grotesca. Después, con el otro gran golpazo que sufrió este camino esta convergencia que se esperaba entre la Unión Europea y el Mercosur, evidentemente fue el canje de bonos. Porque, bueno, vamos a hacer de cuenta de que vamos a darle otra oportunidad, vamos a canjear los bonos. Aparece Kicillof y te dice, bueno, los que no entran en el default, en la renovación, los bonos, esto, que es lo que había hecho la Baña, se quedan afuera. Y a los 6 meses empezás a negociar, como el que se queda afuera dice, bueno, está bien, yo no entro ni por el bono a la par, no, yo te hago juicio. Bueno, está bien, haceme juicio. Y después
o sea, vos ya te saliste de eso. Decís, mira, yo no quiero nada tuyo, ningún bono nuevo, yo te hago juicio y que los tribunales decidan. Y después volvés a reabrir la negociación. O sea, nadie te entiende. No te pago, te presto, no me pagás. Después me das un bono. Después que me das un bono hay otro tipo que dice, yo no te voy a dar nada, yo voy, y le das una mejor condición al otro tipo que yo que acepté el bono. ¿Quién te entiende? O sea, ¿quién te va a prestar en esas condiciones? Y después te vas corriendo a China. Ojo, yo soy un optimista de la relación con China, pero no de esta manera. No de esta manera. Porque los europeos, es una de las cosas con la que disiento con el embajador Guelard, los europeos eso lo sienten como una alternativa. No importa que nosotros digamos que no. Eso no importa. Lo que importa es lo que los europeos piensan. Los europeos pensaron, bueno, vamos a hacer nosotros la complementariedad del Mercosur. Le vamos a ir dando una baja arancelaria progresiva al tema agrícola y nosotros también le vamos a permitir que se protejan en el tema industrial de manera más o menos equilibrada y en un periodo de 10 años. Eso es lo que estaba pensado. Pero de golpe vos te das vuelta y firmás un acuerdo swap con China, abandonás completamente el barco de la negociación con la Unión Europea, te acercás a Chávez, te acercás a Maduro, sos amigo de Irán. ¿Quién no entiende? ¿Para qué lado está yendo? Eso es lo que fue pasando, Karin. Sí. O sea, la confianza cuesta ganarla décadas y se pierde en meses. No, por eso 3, 4 seguidas. Por eso te preguntaba, que me llamaba mucho la atención que yo discerní en ciertas posturas, porque yo tengo el entrenamiento, digamos, diplomático austríaco, no el que ustedes tienen en Argentina. No soy diplomática, pero sí tuve funciones y que me han abierto digamos, las puertas. Me manejé mucho en el ámbito exterior, internacional. Pero sí, por ejemplo, como yo dije, tenés que negociar con China, tenés que entender la palma de Baguat, ¿sí? ¿Por qué? A mí, en el momento que tuve que tener relaciones internacionales con China, me dijeron, a mí me encantan las artes marciales, pero la palma de Baguat, donde entendés la filosofía de la técnica, entendés cómo piensan los chinos. Y así sucesivamente. El ponernos, por algo, estudiamos en relaciones internacionales lo que son la interculturalidad. Entender cómo piensa el otro para hacer la negociación. Yo no puedo encarar a un chino de la misma forma, ni siquiera que encaro a un japonés, ni tampoco a un serbio, a un croata o un italiano. Yo primero tengo que ir a jugar al tenis con el croata, con el italiano, o ir a jugar al fútbol con el bosnio o con el macedonio. ¿Por qué? Obvio. Porque primero empezás el contacto a través del deporte. Y con el chino, ¿cómo lo aprendés o cómo lo empezás? A través de las artes marciales. Que sería Bueno, lo nosotros mismo, o habíamos, sea, a vos que te gusta la cultura, habíamos desarrollado un proyecto en Shanghái con un argentino, profesor de tango, que residía en Japón y se venía y hacíamos tai chi tango, claro, que a los chinos tienen exactamente, del fascinación tai por el chi, tango, claro, sí, hacíamos así, a través del qigong y el tai chi es como llegás al chino. Exactamente, y a través de la música clásica. sí, 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 Así, totalmente de acuerdo. así llegás a un chino y podés venderle hasta tu suegra. Pero fíjate qué torpeza la del actual canciller, que o sea, como decía Borges, la ignorancia no tiene ningún secreto para, para cierta gente. Em, Hablar a un europeo, que creo que la base de lo que es Europa en este momento, por su multiculturalismo, es la no discriminación, hacerse el simpático citando a los indios y a los
y a los aborígenes que eran de donde descendían nuestros vecinos, mientras nosotros descendíamos de los barcos porque Bueno, descendemos de los italianos y de los me- españoles. mejor O no sea, toquemos, no toquemos este paso. claro, o sea, es el peor, yo creo que peor que eso a un europeo que está plantado sobre el problema del multiculturalismo en este momento, Sí. además por influencia, porque ya está lleno de hindúes, marroquíes. Europa en este momento es realmente un Acá mosaico estás en Istambul. de todo el mundo. Viena pasó a ser Istambul. Claro, de todo el mundo. Sí, no, es así. O sea, Bueno, hacerse el simpático y el piola, por decirlo de alguna manera, con ese mensaje, vos decís, ya no va, realmente, no, en Europa no va más. O sea, por eso es muy importante la interculturalidad y nosotros estamos haciendo esta apertura de entender las distintas culturas porque es una apertura también a digo yo, a las nuevas generaciones y a la cultura global. Bueno, vamos a hacer una apertura pueden abrir todos los micrófonos y empiecen a preguntar, por favor. Vamos a hacer. Mora, vos querías decir algo, a ver que vos escribiste algo, ¿te podés desmutar? Perdonen, yo soy profesional en reformar la lengua española, les aviso. Así Ahí, que, hola, ahí, ¿cómo sí. están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿De Hola, dónde, Mora. de dónde sos, Mora? A ver si te presentás No, también. yo estoy como Mora, como usando el teléfono de mi hija, la compu de mi hija, pero en realidad soy Fabiana, soy de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de Villa María, y Sí. comparto con Marcelo, ha sido mi profesor en la Universidad de Villa María primeramente, y ahora es mi codirector en el trabajo de tesis doctoral. Y estamos Bien. con esta temática de China, entonces me probé de todo este excelente panel de hoy, como Darío, que ya me ha hablado de ti, de tu formación y demás. Bueno, yo estoy trabajando con Eduardo Oviedo también, que va a ser mi director. Y bueno, agradecida de poder compartir esta jornada muy interesante, todo lo que se ha dicho hasta el momento. O sea, estoy bastante Gracias. asombrada bueno, de la tesis que uno viene manejando y a su vez los datos que nos proveen excelentes especialistas como ustedes, que observo que tienen un manejo impresionante de toda la información de lo que vienen trabajando cada uno de ustedes. Así que bueno, muy, muy, muy contenta por la invitación. Agradecerle también a Marcelo, que en cierta forma es mi bastón, ha sido siempre, yo le digo que es mi bastón porque me ayuda un montón en el tema de la formación académica. Yo soy licenciada en Ciencia Política, tengo una maestría en Relaciones Internacionales en el CEA, Bien. y bueno, estoy transitando este camino doctoral en la Universidad de Rosario, de la cual también tengo colegas muy, muy, muy interesantes que escriben muchísimo, que vienen escribiendo durante más de 50 años, todas estas cuestiones que nosotros también ahora estamos tratando de entender, ¿no? La lógica de esta clase dirigente, esta dirigencia que se ha equivocado tantas veces, y yo diría que si tomamos distintos momentos, uno puede darse cuenta, ¿no? Qué desacertado, ¿no? Cuando tuvimos la posibilidad de dar ese salto, no lo pudimos aprovechar, ¿no? Ya sea en el 73, en el 83, en el 2003, anteriormente con el mismo Alfonsín. O sea que yo creo que esta política exterior incoherente que nos caracteriza a los argentinos nos está dando muy malos resultados. O sea, no podemos entender por dónde va el mundo y esta clase dirigente que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Te voy Yo a creo dar que dos pautas sí, para a nivel internacional. eh, Léete a Clujón, todo lo que sea interpretar las distintas culturas. La teoría de Clujón va a ser siempre la mejor para medir la satisfacción y la mentalidad del otro. Y después hay un segundo libro que yo no sé cómo se llama el autor, pero seguramente Marcelo o Darío lo deben saber. Globales Denken, o sea, pensamiento global
y actuar regionalmente. Ah, qué bueno. Qué bueno. De la globalización a la regionalización. O sea, siempre pensamos de afuera y actuamos de adentro. De esa forma tenemos una ampliación una amplitud en nuestro pensar, que nuestro accionar va a ser siempre el correcto. Porque no nos Claro. focalizamos así, sino Bueno, en la forma. vos sabés, Karin, que en China, el chino en particular, Sí. no sé si has estudiado mandarín, cuando estudias mandarín, No, yo lo no hablo primero chino, yo hablo croata, bastante. Croata, italiano, inglés, alemán, español, cuando bastante. no hablo alemán, y tampoco, o sea, hablo, balbuceo Y chino, un poquito de evidentemente. francés, lo básico, pero los otros idiomas los hablo a nivel C1, C2, así que bastante, no puedo más. Eso ya es mucho. No, te decía que lo que estás diciendo tiene mucho que ver con la manera de los chinos, particularmente de ver el mundo. ¿Sabés cómo se dice China en chino? Zhongguo. Quiere decir el país del centro. No, yo sé Yeye. Los chinos se ven como el centro del mundo, Sí, sí. pero cuando estudias chino, te das cuenta que el mandarín se construye primero sobre el espacio. Entonces, vos no decís, no tratás de armar una morfología de una frase si primero no te referís al tiempo y al espacio. Y ese espacio es lo más abarcativo posible. Ujú. Y eso es una manera muy particular de pensar. Por eso cuando vos ves a los chinos hablar entre ellos, parece que tardan mucho, porque, viste, te da la sensación de que hablan mucho, que no es tan directo, porque no son directos, y porque todo es un rodeo. Y en lo que vos mencionabas, de la manera de negociar, y un poco tiene que ver también con el mundo musulmán, nosotros somos muy occidentales y estamos acostumbrados a ir al punto, ¿viste? A ver, vamos al punto. Eso es cuando nos sentamos a hablar. Lo peor que puedes hacer con un chino, lo peor que puedes hacer con un musulmán. Sí. El musulmán te pregunta por la familia. ¿Ça va la familia? ¿Esa sœur, ese frère? ¿Le travail, ça va, monsieur? ¿Viste? Te va preguntando y todo, primero es todo un circunloquio antes de ir a los negocios, antes de ir a donde tenés que ir. Es como tantearse, como ver Ujú. dónde estás parado, si estás lúcido, estás medio dormido, Y tomar el café turco con ellos. tomar café, Y bueno. y que te den vuelta la taza y que te dejes leer la taza por el café. Eso es importante. Bueno, el chino es muy parecido. Bosnia, Turquía, Afganistán, o sea, es re importante. Te El dejas leer chino, la taza y ya te los ganas. bueno, el chino es muy parecido. El chino es muy parecido con la taza de té y es muy parecido en eso de, primero vamos a ver dónde estamos parados, dónde venís, qué comés. O sea, Que ¿te parece todo una ceremonia los muy perros banal? nórdicos, si tenés un perro husky o un samoyedo o un chau chau, ya te los Sí, comprás. Perro sí. blanco, Yo no sé si ustedes ven, a mí me gusta mucho ver una serie que se llama El Mentalist, no la eh, conozco. que observa mucho todo el entorno y con eso más o menos va leyendo qué es lo que piensa cada uno. El chino y el musulmán son muy parecidos para negociar. Por eso A mí nosotros, me fascina la inteligencia china. bueno, lo que pasa es que nosotros somos tan soberbios, tan individualistas, que creemos que a nosotros comprarnos con la vanidad es lo más fácil. Entonces, los tipos esos se dan cuenta enseguida. Te tiran tres piropos así Te estudian todos los movimientos. Te y digo te porque sacan los todo. artes marciales te enseñan a tener otra Bueno, visión, a mirar de otra fíjate forma. vos, fíjate vos, tipo más prepotente, soberbio que Trump, ¿no? Durante toda su campaña, hablando de China, que China y que China, que China. ¿Qué es lo primero que hace? Le voy a meter un ban a China por Huawei, porque es para espionaje, qué sé yo. ¿Cuánto le duró eso? No.
Nada. O sea, el tipo Nada. ni preguntó para atrás, no miró para atrás a ver lo que estaba haciendo. Lo agarraron de Google y le dijeron, pero escúchame, si no le vendemos nada a China, no le vendemos nada a nadie. Claro. Porque todas las plataformas están siendo manipuladas desde China. Pero ¿quién salvó a todos los países, digamos, ahora económicamente cuando hubo cierres? Por ejemplo, China. China, Tenés una página que se llama Zoom, sí. y te venden, pero por 2 pesos y te mandan Bueno, todo. O fíjate sea, que hubo un impacto. son más. Yo me gustaría hablarlo con, no sé, con Expert o con Milei, si esto no puede funcionar exactamente de la misma manera. Ustedes saben que cuando empieza el gobierno Trump, claro, la primera declaración de guerra a China es subirle las tarifas, ¿no? Le mete una barrera arancelaria, creo que pasaron, lo había notado por ahí, de 30 billones a 200 billones de dólares de impacto sobre lo que es la tarifa del 10% de tarifa de importaciones. China se quedó piola, no hizo nada. ¿Cuál fue el efecto a los 6 meses de esa medida? Empezaron a subir los precios internos en Estados Unidos. No había habido inflación y de golpe empezó a haber inflación. Entonces yo me pregunto, habría que preguntarle a experto, a Milei, ¿qué pasa si nosotros bajamos todas las tarifas esas ridículas que tenemos, donde nos ponemos a fabricar autos cuando no podemos fabricar una bicicleta? Y entonces los autos son lo más caro e ineficiente de todo el mundo. Y nos dedicamos a hacer bien lo que hacemos bien. Que Bueno, hace rato que eso lo... decirle a Marcelo que que te convoque un debate con Esper. Con Milei lo puedo convocar yo, con Esper no, pero él lo puede con Esper, tranquilamente. Eso se puede hacer. Para ver cuál es la respuesta que hacen. Pero Bajamos los precios internos, si en vez de poner a producir cosas que no sabemos producir, ya perdimos el tren algunas cosas, ya no podemos fabricarlas más. Pero no hay milagro en esto, o sea, ya estamos tan lejos tecnológicamente, las maquinarias son tan obsoletas, la tecnología es tan obsoleta, que ni siquiera podemos traer máquinas y entrenar a la gente para usar esas máquinas. Ese es otro problema. Pero sí podemos entrenar a la gente para hacer cosas que sí sabemos hacer. Por ejemplo, en el campo tenemos realmente tecnología que vos decís, la pucha, no estamos lejos de los demás, ¿eh? Estamos no, ahí, nos falta un poquito de plata nada más, pero no, pero todo lo que es el está barrido satelital, todo eso lo hacemos muy bien y muy podemos producir. actualizado, sí. Claro, pero ¿por qué? Porque siempre fue un sector abierto y competitivo. Pero si seguimos cerrándonos. Un día me dijo una diplomática española, me dijo, Darío, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué no le compramos a ustedes? Porque ustedes no le compran a nadie, o sea, ponen unas barreras y unas trabas arancelarias y no arancelarias, que la verdad, por más que firmemos acuerdos, bajemos tarifas, no te dan ganas. O sea, si vos vas, suponete que vos vivís en el barrio y vos tenés una panadería, y vos vas y le comprás al verdulero todos los días, y el verdulero nunca te compra pan, nunca, va y compra siempre en otro lado. Es así de simple. Vos decís un día, yo no te compro más a vos. Pero vos sabés la cantidad de inversores alemanes, austríacos, que querían ir a invertir ahora, te hablo de hace 2 años atrás y ahora, a la zona de San Martín de los Andes, que te voy a nombrar, Chapelco Golf, El Desafío, Plotier en Neuquén, y no pueden porque no les dejan pasar los euros ni los, ni los dólares. No podés hacer un traslado bancario porque si no te funden. O sea, ¿cómo van a impedir con la cantidad de inversores que quieren ir y comprar propiedades en Argentina en este momento para fomentar el turismo? Te cierran hasta eso. Y tanto el holandés como el austríaco, el alemán, el danés, el sueco, se siente muy identificado con la Patagonia Argentina o con la misma Claro. provincia de ustedes de Córdoba, por ejemplo. Vos vas a la Cumbrecita, vas a La Falda, vas a Villa Belgrano, vas a San Martín de los Andes, vas a Bariloche, te sentís como que estás en Viena, como es que estás en Salzburgo.
Y hay un montón de inversores que quieren ir. Y en este momento también, yo les digo, vayan, inviertan, sí, pero no nos traen carne, no pueden exportar nada. La misma empresa Arcor, que acá conseguías todas las golosinas. No pueden exportar, no los dejan No. exportar, ni siquiera pueden importar, ni siquiera pueden invertir los extranjeros. Yo no entiendo esa mentalidad, por el amor de Dios. Pero sí que me tengo que aguantar estando yo en el canal que me metan al hijo del presidente haciendo un striptease. Porque Bueno, se burlan de mi- mí, por eso me dicen, mira tu presidente. Del otro sí. día, Alberto con la foto, él con el barco, bajándose del barco. O sea, me tengo que aguantar esas cargadas cuando nosotros como argentinos, representantes acá, queremos abrir las puertas a nuestro país. Y está pasando todo eso. Las mismas universidades, de nuevo que ya me lo conocen, que yo detesto al ECONAU, ¿sí? ¿Por qué? Porque te ponen trabas y no van de acuerdo a la meritología. Me ha pasado a mí en el tema que les dije, tómenme toda la carrera de nuevo si quieren, si tienen alguna duda, si tengo que hacer un examen o no. Estoy en condiciones hoy de responder todas las preguntas de mi carrera y de mi especialidad para que vean que realmente estoy a la altura o más elevada de la universidad, por ejemplo, argentina. ¿Por qué? Eso no me cabe duda. Porque tenemos otro sistema. Eso no Claro, me cabe pero no, duda. te ponen trabas porque vos estudiaste, tenés un MBA de la Universidad de Chicago, de Loyola, tenés un magíster de la Universidad Sigmund Freud de Viena, pero no el psicoanálisis nuestro. No. Te ponen esas Bueno, trabas, o sea, y el- acá venís con el título de Argentina y nosotros como estúpidos, no, sí, son compatriotas, vení, hablas con la comisión, toma, aceptalos, que hagan nada más las prácticas y todo. Y cuando mandás gente de acá, te cierran las puertas. O sea, ¿dónde está la reciprocidad? Digamos, acá tenemos que crecer mucho los argentinos en una apertura global. Por eso digo, es muy importante dar, recibir, cambiar la mentalidad en todo sentido. Pero bueno, no podemos arreglarlos nosotros todos, sino que cada uno de a poco haciendo esa apertura de mentalidad. Pero Darío, te quieren hacer preguntas. Acá estaba Laura Lavalle, Nicolás Torre, que te querían hacer preguntas. escucho. Adelante. Adelante. Nicolás, vos querías hacer una pregunta sobre Laura economía. está Y silenciada. Laura, sí, las tengo que... Laura está silenciada y Nicolás también. A ver, los tengo que sacar yo, Nicolás Torre y Laura Lavalle, a ver dónde la tengo, que no la veo. Ya Yo Acá. la está, veo. ya está, ya Ahí está. está. Ahí está. Hola Laura, te Darío, escucho. ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Me gustaría Muy bien. preguntarte lo siguiente. Después de Dime. escuchar al embajador Guelar y escucharte a vos y escuchar a Karim, ¿por qué crees que este país, este país no, este desgobierno, lo pudiéramos llamar, no sé, pero me opongo? En todos los ámbitos. Bueno, es un estilo con el kirchnerismo, si te referís a eso, tiene un ADN confrontativo. O sea, la manera de hacer política del kirchnerismo, y nació de esa manera, es el viejo sistema romano, divide et impera. Fíjate que en estos Kirchner lo primero que hizo fue dividir entre promilitares y antimilitares. Después va y divide dentro de los promilitares a los que son pro ejército y así van dividiendo. Y entonces, ¿cuál es el sistema del kirchnerismo? Dividir y volver a dividir, y siempre ponerse como referente de aquello que dividí. En una palabra, estamos acá en esta habitación y yo te digo, Laura, vos sos mi jefa, ¿no? Que sos el pueblo. Laura, o sea, mi jefe, el pueblo. Tenemos un problema. Esa puerta no se puede abrir. Esa puerta no se puede abrir porque yo la cerré con llave y la llave la tengo yo. Es así de simple. Es así de bastardo el sistema. Entonces, confrontar es confrontar permanentemente para después decir que aquello que vos confrontaste y dividiste, en realidad vos sos el único capaz de poder solucionarlo. Esa es la esencia del kirchnerismo, no es otra. Por eso
se termina peleando con todo el mundo. Por eso, Cristina Kirchner tuvo que poner a un tipo que parecía que no se peleaba con todo el mundo, pero ahora lo hacen pelearse con todo el mundo. Porque Alberto Fernández no era de pelearse con todo el mundo. Era un tipo que uno lo veía y decía, bueno, dentro de todo lo que hay ahí, es más o menos algo moderado. Pero la esencia del kirchnerismo es esa. O sea, el método de ganar espacios es ese. Es dividirlos como se dice, en cloisons, en espacios estancos. Fíjate que hacemos todas juntas, o sea, nos peleamos con Israel, después nos peleamos con China, después nos peleamos con Estados Unidos, nos peleamos con Chile, nos peleamos en todos lados, nos peleamos con Brasil. Es una esencia, es un ADN, es un método de avance político. ¿Cuándo se termina? Y cuando se te acaban todos los enemigos, o sea, cuando tenés tantos frentes que ya vos mismo quedás en el centro. Muchas gracias, Darío. No, Bueno, gracias a vos. Si alguien tiene otra pregunta más antes de que hagamos cierre, así quedan todas respondidas, por favor. Yo, si no está Nicolás, le pregunto a Darío. Sí, Marcelo. Bueno, vos tuviste tiempo de estar en contacto con el liderazgo chino, se nos fue Guelar, quedás vos. La idea era que nos cuentes cómo ellos ven el mundo, cómo lo imaginan al mundo en las próximas décadas, qué quieren de este mundo ellos. Y si vos visualizás, bueno, creo que no te tocó estar en el momento de Xi Jinping, pero antes, digamos, Hu Jintao o Jiang Zemin, Hu no Jintao, sé. sí, era Hu Jintao cuando yo estaba Claro. en Shanghai. Y si vos ves respecto a esa visualización del mundo que ellos tienen, si vos ves un cambio en Xi Jinping. Yo veo una mayor determinación. Hu Jintao era un estratega mucho más cauteloso, menos temerario, y tenía enfrente a Obama, que también era un tipo bastante estratega. Entonces, en algún momento pronunció una frase no recuerdo qué número de reunión del partido, que a mí me llamó la atención, Hu Jintao. Y cuando dijo esa frase, fue como el cambio de Stalin a Khrushchev, más o menos. Cuando dijo esa frase fue, estamos listos. ¿Qué quería decir estamos listos? Estamos listos para salir a conquistar el mundo. Eso es lo que yo leí. Y ahí fue donde se produce el gran cambio. Ahí se produce el cambio y aparece Xi Jinping como el espadachín, el que realmente sale a pelear en todos los frentes y en todo el mundo. Fíjate que Hong Kong es el botón de muestra. Y los hongkoneses saben que están perdidos, porque no va a venir nadie a salvarlos ahora. Ni la reina de Inglaterra, ni Estados Unidos, y Taiwán también sabe que está perdido. Próximo Taiwán, sí, es lo que te iba a decir. Porque el modelo, yo lo que le estaba diciendo al embajador Guelar, el modelo chino es exitoso, porque las cosas se las va proponiendo a largo plazo, con estrategia, pero las va logrando. Me remito a lo que dije recién de Trump, que durante toda la campaña se la pasó hablando que iba a arrasar China, que China era el enemigo número uno. Bueno, lo primero que hizo fue cederle a China. ¿Vos crees que el mundo lo condesciende o no queda otra alternativa? No se mete en problemas China. Lo que dijo Guelar que nosotros tenemos que hacer es lo que hace China. China no se mete en problemas. Si es problema, es para problema. Yo me meto donde no hay problema. Si es problema acá, no me meto. Si es negocio para mí y no es problema para mí, le doy para adelante.
Esa es la filosofía de los chinos, no son muy complicados, no son muy confrontativos. No le importa si sos musulmán, si sos demócrata, eso no les importa en lo más mínimo. No tiene ninguna importancia. Ahora, eso sí, como me dijo a mí una vez un amigo que no puedo nombrar por su propia seguridad, ¿no? Me dijo, mira, el Partido Comunista Chino, primero, es partido. Después es chino. Y último de todo, comunista. Ese es el orden de la importancia. No va a haber una apertura nunca en China, nunca, porque es imposible. Es imposible un país de 1.500, 1.300, 1.400 deben dar millones de habitantes, transformarlo en un sistema de referéndum, imagínate. Pero el chino, y por eso me remito a la experiencia de Tiananmen, ¿por qué sucede Tiananmen y después no vuelve a suceder nada parecido, salvo en Hong Kong? Porque el modelo en el 90 de China dejó de ser exitoso. A mí me dijo una vez una empleada del consulado, de manera muy confidencial, hablando un poco sobre el tema de derechos humanos y demás, me dice, mire Darío, con todo respeto, mis padres estuvieron mejor que mis abuelos y nosotros estamos mejor que nuestros padres. Y nuestros hijos van a estar mejor que nosotros. Mientras todo siga así en China, nada va a cambiar. Los métodos a nosotros no nos importan. Yo quería llamar la atención sobre el tema del coronavirus. Después, de los primeros... perdón, después el doctor Gustavo Domingo también te quiere hacer una pregunta cuando termines. Simplemente, ¿ustedes creen que Estados Unidos no sospechó desde el primer día que el virus había escapado de un laboratorio? Sí. Desde el primer día. Sí, acá también. ¿Por qué no hicieron o pretendieron no hacer nada al respecto? Porque les convenía económicamente a ellos. Ah. ¿No? Porque si hicieron el virus, tienen la vacuna. Bueno, por eso digo, para vender y si la tienen vacuna. la vacuna, y si quieren la vacuna, no te dan tiempo a tirar una bomba atómica, porque te liquidan en 3 meses. Por eso no hicieron nada. Hasta que no. ¿Y por qué fue Pfizer el gran? Fueron los americanos. Porque lo sabían eso. Sabían que tenían la vacuna los chinos. Porque tenían el virus. Sí. ¿Alguno cree que le importó al gobierno chino los 80.000 muertos de Wuhan? No, en ese sentido son muy, no, para ellos las personas son robots, son recursos humanos como recursos de trabajo, no tienen ese, es como que ellos tienen tan entrenada mentalmente lo que son los sentimientos, que ellos se concentran, digamos, yo me concentro ahora en función trabajo. Y es el bien colectivo. Lo dejo de lado, claro. Y es el bien colectivo. Si tienen que morir 80.000 chinos para que vivan 1.300, vivan mejor 1.300, mueren. Que mueran 80.000. Sí. Los mismos muertos lo aceptan y los familiares de los muertos lo aceptan. Sí, es la mentalidad de ellos. Pero también Gustavo, te escucho. Perdón, Karin. ¿Qué tal? Gustavo, por favor. ¿Estoy muteado o se escucha? Se escucha bien. Bueno, ya que sacaron el tema del coronavirus, primero, ya que estamos hablando o sacaste el tema del coronavirus, ¿son confiables las cifras que emite China de la cantidad de infectados y muertos? Porque ellos siempre, creo que tuvieron, no sé, 80.000 infectados y creo que India tiene 80.000 en un día. Entonces, la pregunta es, yo tengo entendido que las empresas de celulares en China empezaron a recibir muchísimas bajas de líneas y ellos no se condice la cantidad de bajas de líneas
con lo que denuncia China en cantidad de muertos. Entonces la pregunta que te hago, si vos crees en las cifras que da China de muertos por coronavirus. No, obvio que no. Obvio que no. Obvio que no. El tema es que, independientemente de que hayan controlado o manifestado que habían controlado la situación, tiene que ver con el hecho de que no le tiraran una bomba atómica, porque realmente saber que han estado manipulando armas bacteriológicas y que se les haya escapado o hayan Se cortó. dejado Estoy escapar. congelada yo o vos, No. Darío. No, Era Darío. Ah, Darío se está para congelado. inyectarlo del planeta. Darío, te estás congelando. ¿Volvés a entrar? A ver. Yo, Ahora sí. sí, ahora estás bien, ahora estás bien. Ahora bien. Te estabas congelado, no se te escuchó nada. Darío, ¿nos escuchás? A ver, Marcelo, si le escribís que vuelva a salir y vuelva a ingresar. Gustavo, Ahí Sí. está. yo te respondo hasta que vuelva Darío, te respondo desde la información que tenemos acá en la Unión Europea, ¿no? Tampoco acá están siendo correctos los números que se dan de muertes con los que son los verídicos y de infectados. Son datos aproximados, ¿sí? Y como vos sabes, en los hospitales también, no toda persona que muere del virus la diagnostican de la misma forma. Hay personas que han ido quizás eh, con una pulmonía que no tenía nada que ver con el COVID y muere de la pulmonía porque la entuban y tuvo, bueno, ya sabes todas las sintomatologías, y en el certificado de defunción se dice que murió del virus. Bueno, en Argentina, Bueno, eso es lo que pasa acá, pero no son sí. confiables ninguna cifra, ni de No, infectados. acá tampoco. Y lo mismo Porque pasa con... la mortalidad que tiene el virus es el 0,05%. Si se toma en cuenta la cantidad de infectados que hay en Argentina, que no son los 3,5 millones que dicen, hay que multiplicarlo por 4, porque mucha gente que obviamente tiene coronavirus porque en el grupo familiar solamente testeaban a uno, ¿no es cierto? Es decir, en Argentina no son confiables, pero con todo acá inflaron las cifras a un nivel estratosférico, porque yo tampoco creo en los 87.000 muertos de COVID, en absoluto, porque bueno, ya te demostré en un Zoom cómo ellos han inventado las curvas para tratar de cerrar todo y hacer un ataque al gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Pero me interesaba más que Darío... Ahora te responde él. Conocimiento Yo de entre China, tanto a ver hablé. cómo hacen ellos para no tener infectados y no tener muertos, ¿no? Darío, Darío, a ver si podés responder ahora. Yo ya me comuniqué con él, le dije que vuelva a entrar, pero no sé. A ver, lo esperamos 2 segundos. Sí, Puedo responder el caso de Rusia. Rusia el año pasado tuvo muchísimos contagiados, pero Ahí llamativamente está. pocos muertos. Tuve Y un también la problema con cifra... internet, me parece. Ahí está Darío, a ver. Hola. Ahí está volviendo. Sí, Para mí que ahí está. ¿Me los chinos escuchan? desbloquearon. Tuviste un ataque chino, me parece. Los chinos lo bloquearon, sí, para que no siga hablando. Claro, porque ya estaba tirando una bomba él, ¿eh? Hablando de bomba,
¡Bom! A ver, Darío, si podés hablar ahora. ¿Cómo? Ahí está. No te escucho. Hola. Ahí está. Ahí. A ¿Se ver, me Darío. escucha? Sí, ahora sí. ¿Se me escucha ahí? Sí, 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 sí. perfecto. ¿Ahí sí? Sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, les voy a contar algo. Les voy a contar una anécdota que es muy, muy real. La viví yo. Cuando yo estaba en China, en Shanghái, mi hijo tenía su novia en Bruselas. Un día me llega una cuenta de teléfono sideral. Entonces llamo a la compañía de teléfono y le digo, miren, me parece muy extraño esta cifra para pagar. No, que usted tiene muchas llamadas telefónicas. Digo, bueno, ¿me puede hacer un detalle, por favor, de las llamadas internacionales? Sí, cómo no. ¿Quiere las grabaciones también? Todo. Tienen todo. Uy. Jorge Soria tiene una pregunta para vos también, Darío. Estás muy solicitado. Sí, yo la verdad que la pregunta es si tienen conocimiento de que van a iniciar un nuevo juicio de Nuremberg contra China y qué opinan sobre ese tema. La verdad es que no sé de dónde parte la iniciativa esa, pero como te decía, hay una relación de amor y odio entre Estados Unidos y China que hace poco probable eso. Los intereses chinos dentro de lo que son la cartera de deuda de bonos del Tesoro es lo suficientemente sustanciosa como para disuadir. No hace falta tirarte una bomba atómica ni diseminarte el coronavirus, que ahora tenés la vacuna, simplemente rematar los bonos del Tesoro y quiebra la Reserva Federal. Ahora se metieron en un gran... Por eso te digo que el modelo es un modelo exitoso. Han hecho eso de a poco. De a poco han ido endeudando a Estados Unidos y entonces son los tenedores más importantes de la deuda. No escuché hablar de eso, honestamente, pero no sé tampoco quién lo promueve, pero objetivamente me parece poco En probable. Alemania lo está promoviendo el mismo abogado que llevó a juicio a la Volkswagen. ¿A Volkswagen? Sí. Sí, bueno, hay cosas que, por más que uno las promueva y que aspiren a hacer justicia, no son viables por múltiples factores. En el caso bueno, Sí, pongamos que claro. son los alemanes, pongamos que son no sé, un tribunal alemán, un tribunal formado por Tribunal de la Haya o algo por el estilo. Hay tantas cosas para meter en ese tribunal que tiene que sacar lista número unos cuantos ahí, me parece. Y China no lo veo Sí. en la primera línea, aunque quizás se lo merezca por muchas cosas, ¿no? Porque hablaban de una sanción económica, por eso estaban presionando. Bueno, pero es que justamente lo que hizo Trump fue eso. Dijo, vamos a meter sanciones económicas, y lo único que logró fue que le subieran los precios internos. China no movió un pelo. Estados Unidos perdió mercados, porque es lo mismo que hicimos nosotros con la carne. O sea, los canadienses se metieron atrás de los americanos cuando los americanos dijeron no le venden nada a Huawei, y cuando lo hacen en serio. Yo cuando estaba en Nigeria, te estoy hablando del año 90, exactamente, en la Guerra del Golfo, un día entra un fax en la embajada con una lista directa, una lista directa de la embajada americana en Nigeria, transmitida por el Departamento de Comercio e Industria de Estados Unidos y el Departamento de Estado. Una lista con posiciones arancelarias, tornillos, tuercas, lo que te puedas imaginar. ¿Qué decía la lista del departamento adjunta, del Departamento de Estado? Si a alguna empresa se le ocurre venderle una sola de estas
posiciones arancelarias a Irak, le sacamos la licencia de lo que tengan. O sea, si Caterpillar Argentina, por ejemplo, se le ocurría vender algo de lo que estaba en esa lista, le sacaban la licencia. Lo mismo hicieron en el año 90, yo estaba en Francia, a mí me tocó en una conferencia rarísima de armas químicas, lo mismo hicieron con Irak en el año 93, con el tema de las armas químicas. Entonces, una sanción económica a China, ya te digo, mirá lo que le pasó a Trump. No le duró nada. ¿Por qué? Porque está en este momento sostenida la industria mundial sobre, ¿cómo se llama?, repuestos chinos, no solamente maquinaria y juguetes. Hay mucha maquinaria que funciona con repuestos chinos, la industria automotriz. Te metes en un lío bárbaro. Por eso los tipos son estrategas, porque eso lo saben. O sea, el día que te lo querés sacar de encima a China, tirale toda la bomba atómica junta y bueno, y después que la radiactividad se la aguanten los que están alrededor, porque no es tan fácil sacarse de encima un país que primero que tiene todos los habitantes que tiene en China, y después todos los habitantes que tiene chino en el resto del mundo, que siguen siendo chinos. No te olvides nunca de eso. ¿Alguna pregunta más? Y una pregunta con respecto a las relaciones exteriores. Vos comentaste que el gobierno de Macri tuvo una oportunidad y bueno, por algunos motivos quizá no llegó a traer inversiones y todo lo que uno hubiera querido, ¿no? A nivel de imagen y a nivel de comercio exterior o de aperturas, de los últimos 20 años o 25 años, ¿cuál fue el gobierno que hizo mejor las cosas en ese sentido? Objetivamente, creo que fue el gobierno de Menem. Creo que con todos los errores, creo que desde el punto de vista de enfoque de política exterior y de comercio exterior, fue el gobierno de Menem. Y con esto no eximo de la corrupción que hubo en el gobierno de Menem, la cantidad de barbaridades que hizo Menem y el entorno de Menem. Pero como modelo, alguien lo citó a Escudé por ahí, se me fueron las notas ahora, que fue asesor de Ditela, falleció hace poco Escudé, ¿verdad? Bueno, yo creo que Escudé... 2 de enero, 2 de enero sí. falleció. Escudé fue un académico que aportó mucho a Ditela, una personalidad muy particular, muy difícil de sobrellevar también, ¿no? Pero por lo menos logró que el canciller lo escuchara, que ya es mucho, porque yo creo que Felipe Solá no escucha, no sé, ni la radio. Y bueno, y sus predecesores de manera similar. Yo creo que Forí en ese contexto debe haber sido, no sé, un paria, pobre, porque tratando conociendo la Cancillería, le ladraban de todos lados, tenía en la Casa Rosada, ¿cómo se llamaba este muchacho? Ya yo ni recuerdo el nombre, que era el verdadero canciller, ¿no? No podía hacer nada que no pasara por esta persona. No recuerdo el nombre ahora, cómo se llamaba el asesor de política exterior de Mauricio Macri. Pompeo, Fulvio Pompeo. Fulvio Pompeo, exactamente, Fulvio Pompeo. Bueno, ahí Darío, yo lo había citado ahí en el chat a Escudé, porque en un encuentro último antes de su fallecimiento en La Rioja, en el 2018, ha hecho un encuentro muy importante con muchos académicos donde se estaba tratando el tema del corredor bioceánico y donde ahí los gobernadores de Salta, Córdoba y demás venían trabajando este enclave y lo habían, obviamente, uno de los disertantes era Escudé,
y él ahí en una de las mesas, en realidad celebraba esto de China y decía, bueno, el realismo periférico en la época de Menem fue lo mejor que le pasó a la Argentina en términos de la vinculación con el mundo y la política exterior, que él ahí la resaltaba como que fue acertada y que desde ahí se perdió el rumbo. Entonces, bueno, yo creo que vos ahora lo volvés a remarcar y me parece interesante, ¿no? Porque fueron 10 años de vinculación y de muchísima, o sea, la visión que teníamos en el mundo, ¿no? De ser una paria internacional a poder empezar a... Yo creo que es interesante lo que estás diciendo. Fíjate que hay, a veces un poco como era el propio presidente Menem, un poco fantochesco, ¿no? Un poco una personalidad también bastante extravagante. Yo no sé realmente qué cara debe haber puesto el Pentágono cuando nosotros dijimos que íbamos a desembarcar con las tropas aliadas en Kuwait. Me imagino que debe haber temblado la gente de Saddam Hussein, se haber muerto de miedo de que fuéramos nosotros al frente con el desembarco. Pero era un gesto. Y esos gestos fueron persistentes, sistemáticos. Bueno, después se empezó con esto de las relaciones carnales, se inventan todo ese tipo de cosas. Pero fíjate que durante el gobierno de Menem, durante el periodo, digamos, de Ditela, no nos peleamos con nadie, ni con Cuba nos peleamos. Porque era decir, bueno, y con Cuba, y bueno, mandamos a Tellerman a Cuba, que es simpático, él va a saber cómo... Y la verdad, no nos peleamos con nadie, hoy estamos peleados con todo el mundo. No nos peleamos con Irán. No nos peleamos con Irán. Y mandamos de embajador a Irán a un ex compañero mío de la facultad, que vos lo debés recordar, Marcelo, que no hablaba inglés. No hablaba inglés, o sea, no se podía comunicar con nadie, menos Farsi todavía. ¿EP? No. ¿EP? Pero por lo menos no hacía lío. No hacía lío. Hoy estamos peleados con todo el mundo. Ahora nos mandaron a Venezuela. Ahora nos mandaron a Venezuela. Ah, no. No, es anterior Okay. Anterior a este que mencionás vos. No. Este era realmente un pobre paria y no podía hablar con nadie. Imagínate, se sospechaba de que Irán había puesto, el Hezbollah había puesto, más o menos ahora como Hamas con Israel, ¿no? No fue Irán, fue el Hezbollah. Bueno, está dentro de tu territorio, o sea, ocupate de tu gente porque estás poniendo bombas en otro lado, no es tan difícil de... Y ahí Darío coincide... Perdón, cuídense, a mí me van a suspender el canal. Si ustedes saben... Por eso estoy largando las carcajadas, porque me dicen cada cosa que me van a suspender el canal. Es la verdad. Es la verdad. Darío ahí coincide claramente lo que vos vas diciendo con la tesis de Escudé de esto del bajo perfil, ¿no? No necesariamente el alto o el bajo perfil es lo que te va a llevar al éxito, ¿no? Muchas veces es necesario seguir esta coherencia que tanto hablaba Escudé con respecto a lo que somos, ¿no? Esto también lo decía Diego, ¿no? Bueno, el tema de la identidad, mirarnos, el enemigo es el espejo, bueno, ¿sí? Ahí está claro de que... Bueno, muchas gracias. Cierro ya la transmisión. Seguimos discutiendo, pero sin grabar, ¿sí? Muchas gracias a todos los que nos siguieron, junto a Diego Guelar, Darío Mengucci, Marcelo Montes y todos quienes nos han escuchado. Vamos a seguir con estos debates, así que escríbanme a kshconsulta@gmail.com cuáles son los temas que les gusta seguir. Muy buenas tardes. Nosotros seguimos. Yo solo corto la grabación, ¿sí? Muy bien.